¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Dilo al Mundo, en el que vamos a continuar con nuestro seminario sobre el santuario. Estamos repasando las santas convocaciones, las fiestas que Dios le dio al pueblo de Israel que daban vida a esta morada de Dios con los hombres. Para eso me acompaña Daniel Primera, muy bienvenido. Gracias, ¿cómo están ustedes? Bien, gracias a Dios. También Loreto Martínez, muy bienvenida. Muchas gracias y también le damos la bienvenida a cada uno de ustedes que nos ve a través de las diferentes redes sociales. Recordarles en dónde nos encuentran para poder hacer sus comentarios, sus opiniones. Estamos en facebook.com/RedaDevenirTV. Estamos en youtube.com/RedaDevenirTelevisión. Y también nuestro número de WhatsApp está disponible para que ustedes puedan hacer sus preguntas o comentarios, que es más 591-721-00006. Más 591-721-00006. Y en estas plataformas voy a estar leyendo los comentarios en vivo, pero también recordarles que ustedes pueden tener la posibilidad de descargar estos videos si ustedes gustan, y también las diapositivas están incluidas en la aplicación Telegram. Ustedes en la aplicación, en el buscador, en la lupa, ponen Dilo al Mundo y van a encontrar Dilo al Mundo programas, y ahí se suscriben y ya van a poder recibir como si fuera un mensaje de texto privado cada vez que se sube algún video o alguna notificación, para que ustedes puedan también estar informados. Bien, muchas gracias, Loreto, y bueno, entonces esperamos la participación de nuestro público. Si tienen alguna consulta, alguna pregunta, estamos tratando de ponernos al día con todos los mensajes que hemos recibido, que han sido miles, la verdad, miles y miles. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que fue el programa anterior. Nosotros vimos que en el calendario judío, en el calendario que Dios le dio, mejor dicho, al pueblo de Israel, que es más amplio que los judíos, el año se dividía en 12 meses, algunos de 29 días, otros de 30, pero tenía dos comienzos de año. Uno era en Nisan, o también llamado Aviv, que era el primer mes del calendario religioso, vendría a ser. Y el otro comienzo de año era el primero de Tisri, que era el primero del séptimo mes, que allí es donde se decía que se celebraba la creación, o sea que, de acuerdo a este calendario, la creación ha sido efectuada allí en el primero de Tisri, y también el año en que Dios reina. En este sentido, en los primeros 7 meses del año, nosotros tenemos todas las santas convocaciones que tenía el pueblo de Israel. La primera era el 14 de Nisan o Aviv, que era Pascua o Pesaj. La segunda era del día siguiente, del 15 al 21, era por 7 días, también de Nisan, y se llamaba esta fiesta los panes sin levadura. ¿Por qué? Porque en todos estos días se comía pan sin levadura, ¿no? Y no se albergaba levadura dentro de las casas. La tercera, que también era en Nisan, era el 16. Fíjense, 14, 15 y 16 comenzaban 3 fiestas, esta llamada primicias, o en hebreo Bikurim, ¿no? En el tercer mes vamos a encontrar Pentecostés o Shavuot, el 6 del tercer mes, 6 de Sivan. Y ya en el séptimo mes encontramos, el primero del séptimo mes comenzaban las trompetas o los sofarim. El 10 del séptimo mes era el día de expiación, el Yom Kippur, el día del perdón también llamado, o el día del juicio. Y del 15 al 21 de este séptimo mes también encontramos la fiesta de los tabernáculos o de Sukkot. Tenemos primer mes, tercer mes y séptimo mes, ¿no? Todos números muy simbólicos dentro de lo que son las profecías de la Biblia, sobre todo el Apocalipsis. 3 fiestas que nos hablan acerca de la obra de Cristo. Pascua, vamos a ver, ya lo vimos, que tiene que ver con la entrega del cuerpo de Cristo por nosotros, la muerte en la cruz.
y también con la obra de ejecución del juicio divino, que eso es lo que vamos a estar repasando en momentos más, lo vimos en el programa anterior. Panes sin levadura, que tiene que ver con el que no ve corrupción el cuerpo de Cristo, ¿no? Tanto en su muerte como en su vida. Y tenemos primicias, que es Jesús, vamos a ver que es las primicias de los que durmieron. Jesús es el primero, el más importante. Y también allí en ese día resucitaron las primicias que Dios llevó consigo cuando Él resucitó al cielo. También tenemos que Pentecostés nos habla acerca de la obra del Espíritu Santo con los hombres. Jesús dijo: yo me voy para enviarlos al Consolador, que justamente descendió en fecha de Pentecostés. Y las últimas 3 fiestas nos hablan acerca de la obra de Dios Padre. Trompetas anuncia el juicio de Dios. Día de expiación es el juicio de Dios. Y tabernáculos es las moradas de Dios con los hombres. Iré a preparar lugar. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, dijo Jesús, ¿no? Nos habla acerca de las moradas con Dios. Encontramos 6 fiestas que la Iglesia de Cristo va a vivir en la tierra, principalmente, las primeras 6. Y la última tiene que ver con la ascensión, ¿no? Y las fiestas en el cielo, con tabernáculos. Lo vamos a estar desarrollando más. Pero todo esto tiene un simbolismo que nos habla acerca de los 6 días de la semana y el 7º de descanso. Y de hecho, en Levítico, si ustedes ven, en Levítico 23, todas estas fiestas están amparadas, podríamos decir, están precedidas de la gran fiesta o la gran santa convocación del día sábado, que dice: 6 días trabajarás y harás todas tus obras, más el 7º descansarás. Esa es la primera santa convocación y es la madre de todas las santas convocaciones, la madre de todos los reposos que Dios instituyó para su pueblo. Nosotros nos estamos centrando en el programa anterior y en el programa de hoy en las primeras 3 fiestas que vamos a ver tratan acerca de la muerte y resurrección de Cristo, algo que estaba simbolizado también en el altar del sacrificio que nosotros vimos en nuestro programa anterior, y la fuente de bronce. El altar del sacrificio es donde Cristo entrega su vida, y la fuente de bronce hemos dicho que representa la obra del Espíritu Santo, que es la resurrección, ¿no? Y la transformación de nuestros cuerpos mortales a cuerpos celestiales, ¿no? Esto nos habla, decíamos, acerca de la obra de Cristo, que es la muerte y la resurrección aquí en la tierra, que quedó simbolizado mediante el bautismo, ¿no? Y allí también vemos la presencia del Espíritu Santo que desciende sobre Cristo. También es bueno recordar lo de la Pascua, que la Pascua, bueno, antes de la venida de Cristo, recordaba a Israel de la liberación de Egipto, ¿no? Y que eso simbólicamente representa la libertad del pecado por medio del Cordero, que es Cristo Jesús. Entonces, la Pascua muestra la intención de Cristo, ¿no? De morir en la cruz, de darse como Cordero. Que no es solamente que nuestros pecados sean perdonados, limpiados en el cielo, sino de darnos libertad del pecado, de la servidumbre del pecado, como Israel, que era un pueblo insignificante. ¿Qué era Israel en Egipto? Esclavo. No tenían solamente Dios, por el pacto que hizo con Abraham, fue fiel y los llama, ¿ves? Y los liberta. Y Él quiere llamar de este pueblo esclavo, como nosotros estamos esclavos también del pecado, los quiere llamar a libertad y hacerlo luz para las naciones, ¿no? Y hacerlos lo primero de sus hijos. Dice, hablando Dios de Israel, este es mi primogénito. Entonces, el que estaba en esclavo pasa a ser el favorecido de Dios en determinada medida. Algo que también nos habla a todos nosotros, como humanidad, estamos esclavos actualmente del pecado y necesitamos liberación por parte de Dios. Y cuando esto se produzca, vamos a ser, entre comillas, ¿no?, el favorito de Dios en el cielo. ¿Por qué? Porque vamos a haber comprendido el bien y el mal y haber sido testigos del gran amor de Dios en nuestras vidas y la transformación que ha producido de seres esclavos y pecadores a seres libres nuevamente con la imagen de Dios en nosotros.
No sé si te quedaba algo ahí. No, bueno, la esperanza de la muerte de Cristo, que no solamente es algo que ocurre en el cielo, ¿verdad? Que nuestros registros sean limpiados, sino que también algo que ocurre aquí. Que el corazón representa la mente. Y por eso dijo Cristo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y ese mismo capítulo, Juan 8, él dice, el que comete pecado se hace esclavo del pecado. Entonces, por eso es que es importante. Por eso es que es importante siempre recalcar esto, porque parece que nosotros como seres humanos, no sé, perdemos de vista la esencia de lo que hace Cristo. ¿Ve? Que es darnos un nuevo corazón, que significa hacernos obedientes a la ley. Limpieza del pecado. ¿Me explico? Y solamente eso, por eso dice Hebreo, que Cristo vino y participó de carne y sangre dice, y venció al que tenía el imperio de la muerte. ¿A quién? A Satanás, dice Pablo. Y vino a servir a los que eran de la simiente de Abraham, los que tienen la fe de Abraham. ¿Por qué? Porque solamente el efecto del sacrificio de Cristo ocurre en aquel que cree. Y para eso se necesita fe. Y la fe es un don que Dios da. Entonces, no minimicemos lo que es el sacrificio de Cristo, porque eso tiene un impacto en nosotros. Tiene que haberlo. Y además, el Evangelio es el tema que se estudiará por la eternidad. Por eso dice Pablo, grande es el misterio, Dios manifestado en carne. ¿Se puede comprender eso? Y un Dios que vamos a ver quiere ser Dios con nosotros. Y cuando Cristo se va, no solamente se lo había llamado así, Emmanuel, Dios con nosotros, príncipe de paz, ¿no? Sino que cuando Él se va dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, mediante el Espíritu Santo, ¿no? Pero Él está con nosotros, Él está viendo todo lo que sucede con su iglesia y está brindándole su apoyo. ¿Pero para qué? ¿Para que siga igual? ¿Para que siga igual a antes de haber sido libertado? ¿Esclavos del pecado? No. Pero antes de poder pasar a las siguientes fiestas, es importante esto que estás diciendo. Lo primero que hace Dios es libertarnos. Nos da libertad del pecado. Y a mí me gustaría mencionar algo importante, igual de que igual nosotros al estudiar la Biblia y al ver la Biblia, vemos que Satanás, su objetivo es realmente mantenernos en esclavitud. O sea, entonces si nosotros pensamos y queremos adorar a Dios realmente de todo con nuestro corazón, pero no queremos abandonar nuestro pecado, estamos cayendo en la trampa de Satanás, que realmente nos quiere esclavizar para siempre. O sea, y algo que dice la Biblia... Es una mera profesión de fe, pero no es realidad. No es realidad, y encima estás en la trampa de Satanás. O sea, y encima es claro de que el objetivo de Satanás es destruirnos. Entonces, mantenernos ahí, esclavos. Él sabe que la paga del pecado es muerte. Sí. Y es el pecado de la iglesia de la Odisea, ¿no? El que se cree que está bien, que ya tiene la salvación, que es rico, que no necesita nada. Está en peligro. Pero tiene que comprar oro refinado en fuego de Cristo, porque no lo tiene. Él dijo, compra de mí. Compra de mí. Sí. Exacto. Bueno, otro punto importante que rescatábamos nosotros de Pascua es que su mismo nombre, Pesaj, significa saltar, pasar por encima, pasar de largo o evitar. Y tiene que ver cuando Dios sale a ejecutar juicio. Esto conmemora la liberación del pueblo de Israel, ¿no? Y allí Dios ejecutó sus juicios sobre Egipto, que es símbolo justamente de la esclavitud, del pecado. Entonces, cuando Dios sale a ejecutar juicios, no es solamente cuando Él sale a entregar su vida. Acá tenemos las dos caras de la moneda. Cristo dio la copa de su sangre, pero también está la copa de la ira, que Cristo cuando entregó su vida, la bebió Él por los pecadores, ¿no? Hay un cordero que se sacrifica, Sí. que se come en la Pascua, Sí. ¿verdad? Había un cordero que moría, y la familia se lo comía, pero hay otro lado el juicio de Dios ejecutando contra el pecado. Y ocurren en la misma fiesta. O sea, Pascua te está hablando tanto del sacrificio de Cristo como cuando Él sale a librar a sus escogidos, pasando por alto, porque dicen, estos se hicieron de mi sacrificio, los hicieron suyos, me reconocieron y limpiaron sus ropas en la sangre del Cordero, dice Apocalipsis, mientras que los otros están tratando de esclavizarlos y oprimiéndolos. Y ahí es cuando Dios sale con mano fuerte y extendida para liberar y para ejecutar sus juicios. Eso es Pascua. Y nosotros lo estábamos viendo
perdóname, Ajá. que cuando Dios instituye la Pascua en Éxodo 12, 1 al 12, fijémonos al principio, al final de esta cita, dice, es la Pascua de Jehová, pues yo pasaré aquella noche, noche es de noche, por tierra de Egipto y heriré a todo primogénito, porque claro, Israel era su primogénito, me están tocando el mío, yo voy a tocar el de ellos, dijo Dios. Heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. ¿Qué dice? Ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo, Jehová. Aquí Pascua nos habla de un tiempo cuando Dios, ¿qué hace? Ejecuta sus juicios. Y para ejecutar los juicios, Dios avisa. Dentro del pueblo de Israel que salió, habían egipcios que obedecieron Sí. al llamado y no fue tocado por el ángel destructor. Se guarecieron en el Dios de los israelitas, ¿no? Y Ajá. reconocieron esa sangre de Cristo Entonces, y dijeron, queremos morar con ustedes. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, aquella persona que fue renuente al llamado, al Dios verdadero, va a sufrir las consecuencias, igual como tú dices, lo que va a suceder en el tiempo del fin. Pero aquí se ve la misericordia de Dios. Dios no envió juicio de un día para otro, Él avisó. Y avisó por medio de plagas. ¿Será Ajá. lo mismo que va a hacer en el tiempo del fin? Ujú. Cuando Él vaya a liberar a sus escogidos. Plagas que iban de menor a Claro. mayor. Y ¿no? Apocalipsis dice, no quisieron arrepentirse de sus pecados, dice Apocalipsis 11, aún Sí, viendo esa ni de cosa. adorar a los demonios y a los Ajá. ídolos de oro y plata. Lo mismo que está diciendo acá. Ajá. De todos los dioses de Egipto. Ahora, entonces aquí nos está diciendo de que Pascua no es algo cumplido. No es algo del pasado. Ok. Tiene un cumplimiento en el pasado, tanto cuando el pueblo de Israel sale de Egipto como cuando Cristo entrega su vida, pero nos apunta al final, a la gran liberación final, cuando Cristo salga a ejecutar sus juicios y a liberar a sus escogidos. De hecho, Cristo, cuando estaba aquí en la tierra, el último día que justamente había caído en Pascua, cuando Él entrega su vida, Él celebra la fiesta. Nosotros lo vimos en el programa anterior, está en Lucas 22, 1 al 20. Y Él les dice allí en aquel momento, en la fiesta de los panes sin levadura, también llamada Pascua, claro, porque caían en los mismos días, ¿no? Dice, porque, lo que está en rojo al medio, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. ¿Qué está diciendo aquí? Que tiene un cumplimiento cuando Dios reciba las vestiduras reales y salga precisamente a buscar a sus escogidos, a la novia, a la esposa del Cordero, ¿no? A su iglesia. Quisiera mencionar por si acaso, tal vez hay una persona que no entiende de lo de vestiduras reales, que ahorita Cristo está como sacerdote, ¿verdad? Como Claro. intercesor. Luego, cuando ya se termine el tiempo de gracia, uno dice, se quita sus vestiduras de sacerdote, ahora viene como rey. Y eso es lo que se espera en el Sí. tiempo del fin. De hecho, nosotros compartíamos una cita de Elena de White, que ella habla del gran tiempo de angustia que le espera a la iglesia. La vamos a repasar porque es muy importante. Dice, cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la protección de las leyes humanas, empezará en varios países un movimiento simultáneo para destruirlos. Esto es impensable, parecía una locura Es lo que te iba a decir. en nuestros tiempos. Ajá. Pero es lo que se viene. Ajá. Es lo que se está gestando en este momento. El Papa dijo, de hecho, el que no es hermano es enemigo. Ya se Mira, está empezando a oler este momento de persecución. Esas palabras, si tú ves, él fue como que preparando la mente del oyente, diciendo, Gracias a todos por apostar por la fraternidad, porque hoy la fraternidad es la nueva frontera de la humanidad. O somos hermanos o nos destruimos mutuamente. O somos hermanos, permítanme, o se viene todo abajo. Es la frontera sobre la cual tenemos que construir. Es el desafío de nuestro siglo. Es el desafío de nuestros tiempos. Quiero subrayar esto. No podemos decir o hermanos o no hermanos. Digamos más bien o hermanos o enemigos. eso no son palabras, Blandas. ajá, Son muy amenazadoras. ajá, Entonces, y esto se está gestando justamente ahora.
este nuevo orden mundial que se pretende imponer, que va a traer esclavitud a la humanidad. Se dice, cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la protección de las leyes humanas, empezará en varios países un movimiento simultáneo para destruirlos. Conforme vaya acercándose el tiempo señalado en el decreto, el pueblo conspirará para extirpar la secta aborrecida. Se va a estigmatizar a los hijos de Dios, así como se persiguió a los israelitas en Egipto. Dice, se convendrá en dar una noche el golpe decisivo. ¿Cuándo había sido la liberación? Una noche. De noche, ¿no? Que reducirá completamente al silencio la voz disidente y reprensora. Nos tenemos que librar de estos que nos están molestando. Y Faraón y su ejército persiguió al pueblo de Israel de noche. Estos enemigos que no se quieren adaptar a las reglas del nuevo orden mundial en cabeza de alguien que se hace pasar por buenito. Dice, el pueblo de Dios, algunos en las cerdas de las cárceles, otros escondidos en ignorados escondrijos de bosques y montañas, invocan aún la protección divina, mientras que por todas partes, compañías de hombres armados, instigados por legiones de ángeles malos. Esto me hace acordar a Apocalipsis 12, ¿no? Cuando dice que el dragón echa tras la mujer que ha huido al desierto agua, como un río para ahogarla. Y las multitudes representan a las aguas, precisamente, según Apocalipsis 17:15. Dice, se disponen a emprender la obra de muerte. Entonces, en la hora de supremo apuro, es cuando el Dios de Israel intervendrá para librar a sus escogidos. ¿Cuándo va a intervenir Dios? Al mejor estilo Hollywood, en el último momento, en la hora de supremo apuro, en esa noche que quieren matar a sus escogidos. Dice, el Señor dice, vosotros tendréis canción, como en noche que se celebra Pascua. Entonces, ¿a qué nos rememora Pascua? ¿A qué nos profetiza Pascua? A aquel momento. Y dice, y alegría de corazón como el que va al monte de Jehová. Recuerden estas palabras, al monte de Jehová y al fuerte de Israel. Y Jehová hará oír su voz potente. Nosotros lo vemos en Apocalipsis 10, cuando ruge como león. Y hará ver el descender de su brazo, con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con dispersión, con avenida y piedra de granizo. Justamente lo que sigue Apocalipsis 10, vamos a ver que son las copas de la ira, que están en Apocalipsis 15. En el desarrollo de los eventos proféticos, nosotros en Apocalipsis 10 nos encontramos al final de la sexta trompeta, y la séptima incluye la ira de Dios, donde son libradas, son volcadas las copas de la ira. Ahora, comparemos dos pasajes. Uno en aquel momento cuando Dios libera a Israel de Egipto. Dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y os sacaré de debajo de tareas pesadas de Egipto, y os libraré de servidumbre. Sobre la tierra se viene momentos de tareas pesadas y servidumbre. Y os redimiré con brazo extendido. ¿Y con qué? Con juicios grandes. Juicios ejecutorios en este caso, ¿no? Plagas. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabéis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os daré por heredad, yo, Jehová. Ahora, Jesús también alzó su mano y juró y dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si me fuere os prepararé lugar, dice, para que donde yo estoy estén ustedes conmigo, ¿no? Él también ha jurado que su pueblo, su iglesia, tiene una tierra prometida, la Canaán celestial, ¿no? Y de eso habla Apocalipsis. ¿Querés leer el pasaje? Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más, o ya no existe más. Y yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de parte de Dios, preparada como una novia adornada para su esposo. Oí una gran voz que procedía del trono diciendo, he aquí el tabernáculo de Dios está con los hombres, y él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo.
y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esto tabernáculo quiere decir la morada, ¿no? De Dios con los hombres. Por eso dice, Él habitará con ellos, porque justamente Él está estableciendo su morada con los hombres. Y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿No son las mismas palabras de Éxodo 6, 6 al 8 cuando dice, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios? La misma promesa que estaba sobre los egipcios de entrar a esa tierra prometida, la tiene el pueblo de Dios de entrar a las santas moradas de Dios en la Canaán celestial. Y lo mismo que sucedió con la liberación del pueblo es lo que va a suceder y lo que apunta Pascua, que es la gran liberación cuando Dios ejecute sus juicios. Entonces, resumiendo, tenemos que comprender de que Pascua no es solamente la entrega de Cristo en la cruz. También es cuando Él se levanta para ejecutar sus juicios. Y de hecho, el nombre Pascua, Pesaj, habla de eso, más que de la entrega de Cristo en la cruz. Aunque sabemos que dentro de esa Pascua, o ese Pesaj en hebreo, sin la sangre del Cordero, Claro. no había posibilidad, ¿no? Los primogénitos o los primogénitos de las familias que colocaron la sangre fue gracias al sacrificio del Cordero. Si ellos no hubiesen sacrificado el Cordero, si no hubiese sacrificado el Cordero, el ángel destructor no perdona esa casa. Claro. ¿Ve? Entonces el que da derecho, como quien dice, el que libera Ujú. es el Cordero. Y en el Apocalipsis está eso cuando dice que los 144.000 y la gran multitud son los que lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. Es algo parecido al simbolismo de pintar los dinteles de tu puerta, de tu casa, al decir lavaron sus ropas Claro, en la porque sangre del Cordero. ese era el medio provisto por Dios. Ujú. ¿Ves? Entonces él dice, hagan esto y no van a morir. Eso lo que tú dices, lo que mencionas acerca con el hisopo, marcar. Y qué interesante que se colocaba en los postes y en el dintel, pero en el piso no, en el umbral no, porque no había que pisotear la sangre. ¿Ves? Entonces, qué interesante lo que dice Hebreo. Ay de aquel que pisotea la sangre de Cristo. Él es la puerta, ¿no? También, ¿no? De Cristo, ¿no? Entonces, cuán importante es meditar en estas cosas, porque estas cosas tienen una repercusión en nuestra vida personal, espiritual. ¿Ves? Entonces, muchas veces nosotros no tomamos en cuenta estos detalles que nos enseñan principios espirituales importantes y eternos. Como lo que venimos hablando todo lo del santuario, y que cada detalle tiene una importancia. Entonces es bueno, querido hermano y amigo, que usted medite en estas cosas, porque estos son ilustraciones que Dios dejó. Es como Dios, o sea, Él trata de explicar principios eternos de la salvación, de la redención, con ilustraciones que podamos entender. Como por ejemplo Abraham, cómo hizo Dios para que Abraham entendiera el hecho de que el Padre Celestial dio lo que más amaba, que es a su Hijo, por el ser humano pecador. Se lo hizo vivir, ¿no? Se lo hizo vivir. Y por eso que Cristo dice, Él vio mi día y se alegró. Eso es tremendo, cómo se paran los pelos de la cara. Pero, imagínate de que vio la liberación de su hijo, ajá, de su primogénito, por la sangre del Cordero, justamente, que Dios proveyó en ese momento milagrosamente. Y ahí se alegra, porque tiene esperanza. Entonces, todo esto lo que nosotros estamos hablando, todo esto que estamos hablando, es Dios lo ha dejado con una función, con un propósito, un motivo. Es que nosotros también eso se pueda cumplir en cada uno de nosotros. Y Daniel, si aún Pascua, que nosotros creíamos que hablaba del sacrificio de Cristo en la cruz, aún Pascua vemos que tiene un cumplimiento terrible en los días finales, ¿cómo podemos tratar de entender de que todo este sistema esté clavado en la cruz y que ya no tenga importancia, de dejarlo atrás? Bueno, eso se O sea, debe... es algo totalmente vigente, es algo que nos habla hoy a nosotros. El santuario con su sistema ceremonial hoy nos transmite la información clave para la salvación. Bueno, hay motivos de eso. Primero, un estudio superficial de la palabra, y otro, no ser sincero con lo que se estudia. Me quedo con esto, no, porque esto enseña principios eternos. Claro. Y vamos a seguir viendo a ver si las siguientes fiestas nos hablan también
del pasado o del futuro. Veamos un poquito. Después de Pascua, Pascua era al anochecer del día 14, al atardecer, ¿no? Entre las 2 tardes se dice, eso es cuando ya está a punto de anochecer. ¿Por qué? Porque Israel había sido librado de Egipto de noche y la liberación en el tiempo futuro va a ser justamente de noche. Dice, se convendrá en dar una noche el golpe decisivo que va a reducir al silencio, que pretende reducir al silencio. Por eso Pascua es nocturna. Ahora, Panes sin levadura comienza justamente esa noche, dado que los días en la Biblia se cuentan noche y día. Comienza esa noche del 15, el 14 cuando está atardeciendo se transforma en 15, ahí ya comienza, está íntimamente pegado. Primero viene la liberación y después Panes sin levadura. Vamos a ver qué significa esto. Por 7 días, dice el texto bíblico que la instituye, Levíticos 23, 5 al 8. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová, lo que hemos venido estudiando. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, esto quiere decir una asamblea, un día de reposo vendría a ser. Ningún trabajo de siervos haréis, no era un reposo absoluto, sino trabajos que tienen que ver con empleos, podríamos decir, y trabajos que pueden pasar otro momento, pero estaban permitidas algunas cosas, como por ejemplo cocinar, cosas que no estaban permitidas en el reposo absoluto. Dice, y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El 7º día será santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis, ningún trabajo de empleado, podríamos decir, haréis. Ahora, ya vemos por el solo hecho de que está pegado a Pascua que tiene mucho que ver con Pascua. Sí, de hecho aquí hay una pregunta de un amigo nuestro que dice, ¿la cena que hizo Jesús con sus discípulos fue o no fue Pascua? ¿Fue una cena el día anterior? Por favor, si pueden ahondar y especificar, porque justamente él come panes sin levadura ese día, esa noche. Entonces, esa es como que una interrogante, una pregunta. Jesús así manda a preparar la Pascua el día 14, que es cuando hacían los preparativos. Esa noche es cuando se juntaban a compartir la Pascua, que es desde el atardecer y entraban en la noche. Ahí justamente es cuando Cristo lava los pies de sus discípulos, comparte el pan, declara quién lo iba a traicionar. Momentos después entra en el Getsemaní, en la gran angustia que pasa Cristo. Esa es la noche del 15, que comienza con noche. O sea, el 14 había pasado, se habían juntado al finalizar el 14, ya se encuentran en el 15, que es cuando Él muere. Y ahí es cuando Él comparte el pan sin levadura. Ya es 15. El siguiente día reposa y resucita en el amanecer, en las primeras horas del día domingo de resurrección, ¿no? Que vendría a ser primicias, ¿no? No sé cómo lo entiendes. Sí, bueno, aquí vemos cuando Cristo cumple tanto la Pascua, los panes sin levadura, por eso dice que Él no vio corrupción en la muerte. ¿Por qué? Porque vivió una vida santa. Por eso que la muerte no lo retuvo. Y luego vemos la siguiente, que es las primicias, cuando resucitan unos santos con Él. Claro. Y se dio cada día. Cuando Él muere dice que se abren los sepulcros en un terremoto que hay, y cuando Él resucita, resucitan con Él, ¿no? Y que estos son llevados como primicias delante de Dios y son presentadas cuando Él asciende a los cielos delante de Dios como los primeros frutos de la salvación que va a efectuar Cristo cuando vuelva por segunda vez, ¿no? Ahora, es claro de que el pan sin levadura en un primer momento nos señala a Jesús.
De hecho, cuando la noche que fue entregado Jesús, dice 1 Corintios 11, 23 al 26, dice que Jesús toma pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Estamos en el día del pan sin levadura y Cristo, utilizando ese símbolo, lo parte, comparte el pan sin levadura y dice, haced esto en memoria de mí. Le está diciendo, esto me apunta a mí, a mi entrega. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ahora, ¿dónde nació Jesús, Daniel? Pero ¿cómo? ¿En qué pueblo? Sí. Belén. Belén. ¿Sabes qué quiere decir Belén? Fijémonos en el diccionario, en la enciclopedia en línea Wikipedia, dice, Belén es un nombre propio derivado de Betania, femenino de origen hebreo Betlehem, que significa casa del pan. O sea, Jesús es justamente un producto de Belén, porque nace ahí. Casa del pan es una panadería, ¿no? ¿Qué es Jesús? Pan, porque salió de Belén. De hecho, hasta su lugar de nacimiento nos habla que Jesús es el pan del cielo. De hecho, Jesús dijo, está en Juan 6, 31 al 35, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y ellos creían que el pan del cielo era nada más que el maná. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿Cuál era el verdadero? El maná era así, un alimento temporal, era pan del cielo, pero no era el verdadero pan del cielo. Y no daba vida eterna. Claro, era temporal, ¿no? Dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo, lo que estás diciendo vos. Y le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, aquí estamos viendo claramente de que en un primer cumplimiento, este pan sin levadura, ¿a quién apunta? A Cristo, indudablemente. Y a su obra en la cruz. Jesús dice, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto siempre en memoria de mí. Ahora, hay más símbolos aparte del pan sin levadura que tenemos que analizar. Porque esta fiesta se celebraba por 7 días. Y nos tenemos que preguntar, ¿a qué hacen referencia cada una de los símbolos, de las informaciones que Dios está dando? ¿A qué hace referencia 7 días? Y bueno, con Daniel hablábamos y empezábamos a preguntarnos, bueno, yo le decía, bueno, tenemos que ir a ver en otras partes de la Biblia cuando hable de 7 días, a ver si en algún punto podemos establecer una conexión, un vínculo que nos haga entender a qué se refieren estos 7 días. Y justamente en una profecía que hace alusión a la venida de Cristo, a su obra y su muerte redentora por nosotros, la profecía de las 70 semanas, ahí tenemos 7 días específicos que nos hablan acerca de la obra de Cristo. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Y aquí pongamos atención, porque esta es una profecía con mucho significado y vamos a ver si va a tener todavía algún cumplimiento futuro o no. Entonces, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar con la transgresión, para acabar con el pecado, para expiar la iniquidad. Expiar quiere decir borrar el pecado, ¿no? Quitarlo.
para traer la justicia eterna, para sellar la visión y la profecía, y para ungir el lugar santísimo. Esto ocurría en el día de expiación. Otras traducciones dicen ungir el santo de los santos, en relación más con el Mesías. Bueno, las dos cosas pueden ser. Y aclara, conoce pues y entiende que desde la salida de la orden que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Cuántas en total? 69. 7 más 62. Y volverá a ser edificada con plaza y muro, pero en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas, el Mesías será quitado y no tendrá nada. Y el pueblo de un gobernante que ha de venir, en alusión a los romanos, destruirá la ciudad y el santuario. Con cataclismo será su fin. ¿De quién? De este gobernante, de este pueblo, de los romanos. Y hasta el fin de la guerra está decretada la desolación. Hasta aquí podríamos decir, bueno, esta profecía ya cubrió todo, ¿no? Después de las 62 semanas quedaba una semana, después de esas 62 semanas se iba a quitar la vida al Mesías. Ahora, hay un versículo más, que es el 27, que es como que está un poquito descolgado, es como que hace un retome, y que podría estar hablándonos tanto de Cristo como de algo que va a ocurrir en tiempos futuros. Dice, por una semana, y acá están estos 7 días, ¿no? Por una semana Él confirmará un pacto con muchos, y en la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Esto se cumplió con Cristo? Sin duda, Cristo comienza su ministerio al inicio de esta semana, cuando Él tiene 30 años, y 3 años y medio después es cuando se le da muerte en la cruz. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Allí terminó el sistema ceremonial de ofrendas y sacrificios. Y dice, sobre alas de abominaciones vendrá el desolador, es decir, sobre multitud, volando sobre abominaciones, vendrá el desolador hasta que el aniquilamiento que está decidido venga sobre el desolador. O sea, hasta que Dios le ponga fin, justamente cuando salga a ejecutar sus juicios, lo que anticipa Pascua. Aquí es una de las veces donde vemos 7 días relacionados con la obra de Cristo, con esos panes sin levadura. Pero también vamos a ver si tienen un cumplimiento futuro. También indagando en la Biblia, si querés hacer alguna acotación, me cortas. Estuve buscando acerca del diluvio, otro momento en la historia que Jesús dijo, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Leamos una cita de Cristo en su santuario, un libro de Elena de White, justamente hablando de esto. Dice, cuando concluya la obra del juicio investigador, quedará decidida la suerte de todos para vida o para muerte. Entonces, una vez que termina el juicio es cuando Cristo sale en Pascua a ejecutar ese juicio. Entonces, cuando haya concluido la obra del juicio investigador, ya está decidida la suerte de todos, para vida o para muerte. El tiempo de gracia terminará poco antes que el Señor aparezca en las nubes del cielo. Al mirar hacia ese tiempo, Cristo declara en el Apocalipsis, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 22, 11 al 12. Ella aclara en el siguiente párrafo, los justos y los impíos continuarán viviendo en la tierra en su estado mortal.
los hombres seguirán plantando y edificando, comiendo y bebiendo, inconscientes todos ellos de que la decisión final e irrevocable ha sido pronunciada en el santuario celestial. Y aquí vemos como en los días de Noé. Antes del diluvio, después de que Noé hubo entrado en el arca, Dios lo encerró en ella y dejó fuera los impíos. Pero por espacio de 7 días, la gente, sin saber que su sentencia estaba determinada, continuó en su despreocupada vida, amante de los placeres, y se mofaba de las advertencias de un juicio inminente. El Salvador dice, así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:39. Silenciosamente, inadvertida como ladrón de medianoche, llegará la hora decisiva que marca el irrevocable destino de cada ser humano. El retiro final del ofrecimiento de misericordia dirigido a los culpables. Cristo en su santuario, página 123, párrafo 2. Entonces aquí tenemos una referencia. ¿A qué pueden hacer referencia estos 7 días? El tiempo de gracia ha concluido. ¿Cuándo? Pascua. Es cuando se terminaba. Comentábamos con el pastor Mark Chambers, el diluvio justamente ocurrió en Pascua. No en la fecha típica, sino un mes después, que era cuando estaba previsto que podía celebrarse Pascua en caso de que la persona haya estado contaminada por la muerte de algún ser querido, que justamente se estima que fue Matusalén, que murió justamente en ese año, en el año del diluvio. En el primer mes de haber muerto, que es cuando se celebraba Pascua, por eso no se ha podido cumplir en ese momento. El siguiente mes, en fecha de Pascua, es cuando viene el diluvio. El segundo mes del año, si no me equivoco, 1559, por ahí, desde la creación. Entonces, si la venida del Hijo del Hombre va a ser como en los días de Noé, que se termina el tiempo de gracia y después tenemos un periodo de 7 días donde el pueblo de Dios está en el arca de la salvación, encerrados. Y la multitud de los impíos está afuera, mofándose y quizás por pensar perseguir y atacar al pueblo de Dios. Allí pasan 7 días que no saben de que ya los casos están decididos y que los juicios de Dios están prestos a manifestarse, pero siguen en su vida licenciosa, ¿no? Donde Dios ha dicho, el que es justo sea justo todavía. Los que están dentro del arca tienen que ser justos. Y el que es injusto sea injusto todavía. Entonces, a mí me hace razonar que estos 7 días de panes sin levadura hacen referencia al tiempo que va a tener que estar el pueblo de Dios sin pecar. Entonces, no solamente está hablando acerca del sacrificio de Cristo, nos lleva a los últimos días de historia de nuestro mundo, cuando se acabe el tiempo de gracia y tendremos que estar un tiempo, aquí está graficado por 7 días, sin pecado a la vista de un Dios santo. Y sin intercesor. Sin intercesor. Eso va a ser un momento, bueno, los santos, los fieles son tan, ¿cómo podemos decir?, tan humildes que ellos piensan que pueden tener algún pecado todavía, ¿no? Y le pide al Señor, Señor, por favor, perdóname, hazme recordar qué mal hice, no sé. Pero bueno... Esa es la gran angustia de Jacob, ¿no? Pero ya sus casos ya han sido sellados, no tienen pecado. Han sido limpiados, tanto en el cielo como aquí en la tierra, nuevamente. Sí, por eso es panes sin levadura, ¿no? Porque justamente la levadura representa el pecado. Y como habíamos estudiado la anterior vez, o sea, era incluso no tener levadura dentro de la casa. O sea, realmente estar todo el pueblo de Dios sin pecado en ese tiempo. Y es curioso que igual en la vida de Jesús pasó el momento de angustia justamente después de comer los panes sin levadura.
con sus discípulos entonces, y era en esta fiesta que duraba 7 días, ¿no? Y donde comienza la gran ese- angustia. Dice sí. que Jesús comenzó a entristecerse grandemente Hasta la muerte. hasta la muerte. ¿Qué es lo que va a pasar con los hijos de Dios en ese momento? En Pascua. Cuando se termina el tiempo de gracia, ellos, por las profecías de la Biblia, saben reconocer eso. Se terminó el tiempo de gracia y eso los lleva a que entren en la gran angustia. Nosotros recién hablamos de la profecía de las 70 semanas, de que había una semana allí descolgada en el último versículo que hacía referencia a un detalle preciso de cómo iba a ser la vida, obra y muerte de Jesús a la mitad de la semana, ¿no? Y que eso terminaría después con la muerte de Esteban en el año 34, 3 años y medio después. Ahora, ¿será que también las profecías de la Biblia nos hablan acerca de una semana en el tiempo del fin, pero una semana de años? Aparte de estos 7 días de cuando se termina el tiempo de gracia. Bueno, yo les recomiendo ver, no lo vamos a poder ver en detalle aquí, pero que vean el seminario que nosotros hicimos de Daniel 9. Allí explicamos esta profecía. Y también el seminario de Apocalipsis 11. Ahí hicimos 3 programas en relación a esto. Y quiero presentarles un gráfico que nosotros presentamos en aquellos momentos que nos hablan acerca de que podrían haber 7 años de juicio sobre los vivos. Y de que justamente podríamos estar entrando en esos 7 años. Que nos habla de que a partir de un determinado momento iban a haber 3 años y medio, esto lo pueden encontrar en Apocalipsis 11:2, de pisoteo de la ciudad santa. Si nosotros vemos esto en Mateo 24, en Lucas, Marcos, cuando nos habla del sitio de Jerusalén como señal de la abominación desoladora que vendría, esto hace referencia al sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos. Eso era el pisoteo de la ciudad santa, el sitio. Nosotros hoy nos encontramos ya hace casi un año con las ciudades prácticamente sitiadas. Nadie puede salir y entrar con libertad. Se habla de volver a la normalidad, pero continuamos con una señal clara y evidente que habla acerca de un fin de un sistema y el inicio de un nuevo orden mundial. Y viene señalado por sitio de ciudades, o sea, no podés moverte de tu ciudad. Esto es lo que más podríamos decir, tendríamos que esperar que se confirme de esta profecía. 3 años y medio de sitio sobre las ciudades. Después que vendría la mitad de la semana, la abominación desoladora, también predicha por las profecías de la Biblia, que tiene que ver con una ley dominical, que es levantarse contra Dios, estableciendo un día de descanso obligatorio, diferente al que estableció en los 10 mandamientos, con penas hacia quien quieran guardar el día sábado. Se dice que se va a prohibir comprar o vender a aquel que no lleve la marca de la bestia, que está relacionado con este decreto dominical. A partir de allí correrían los plazos de Daniel 12, de 1260 días de persecución, que vendría 30 días después de esta ley dominical, 1290 días hasta el fin del tiempo de gracia, contados a partir de la ley dominical, y 1335 días que nos llevarían hasta el fin del tiempo de gracia. Si ustedes lo ven, gráficamente sería una semana prácticamente, 3 años y medio hasta la ley dominical y otros 3 años y medio después de la ley dominical. Hay unos días ahí de diferencia que podrían encajar en un periodo de 7 años dentro del tiempo que se añadía en algunos años bisiestos, podríamos decir, en el calendario judío, que se agregaba un mes al año para ajustar el calendario lunar que ellos tenían al calendario solar, ¿no? Que es el que marca los años. Entonces aquí, lo que nosotros hablábamos de que se cerraba el tiempo de gracia, ocurre justamente al final de los 1290 días. Allí es cuando el pueblo de Dios se da cuenta, por el análisis de las profecías de la Biblia, de que se terminó el tiempo de gracia y entran en el tiempo de angustia de Jacob. Habría en un periodo justamente corto de tiempo, que podrían ser también 7 días, como sucedió
en el pueblo antidiluviano, de gran angustia para los hijos de Dios. Y que durante este periodo no pueden cometer pecado porque si no quedan fuera del pueblo de Dios. Y después de esto vendrían los 40 días que vivió, por ejemplo, Elías, después de su gran angustia, ¿no? Al enfrentarse con, después de 3 años y medio con los profetas de Baal, se cierra el periodo de gracia para los profetas de Baal, mueren, ¿no? Pero ahí es donde se enciende la ira de Jezabel, que justamente nos habla de la ira de Babilonia hoy. O sea, eran 3 años y medio sin llover. Sin llover, claro. Había una sequía. Con plagas, ¿no? Que es justamente lo que se espera, el sonido de las trompetas para todo este periodo de tiempo donde se está desarrollando el juicio de Dios sobre los vivos y que alcanza su conclusión en esos días. Ahora, después de un periodo de gran angustia donde se establece, después de ese fin del tiempo de gracia, un día, una noche, mejor dicho, para darle muerte a los hijos de Dios, ahí es donde ellos entran en la gran angustia. No tanto porque el pueblo impío, con las grandes masas, buscan para matarlos, sino porque ellos saben de que se terminó el tiempo de gracia y no saben si con sus vidas han glorificado el nombre de Dios o no. Si van a poder estar en el cielo o no. Y es donde intentan recordar pecados para arrepentirse. Para confesar, exacto. Y ya no pueden. Porque entonces, han sido perdonados. En los primeros días de estos 45 días es donde se oye la voz de Dios, Apocalipsis 10, que Él ruge como león y libera a sus escogidos. Y ahí es donde empiezan a caer las plagas. Y se producen esos 40 días de una vez que es fortalecido Elías. Dice que él camina 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb para encontrarse con Dios. Justamente lo que puede estar viviendo el pueblo de Dios en el tiempo del fin. Dice la Biblia en Daniel 12, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Después de esto, nosotros no sabemos cuándo va a ser la segunda venida de Jesús. Muy cercana a esto seguramente. Va a ser anunciada la fecha de la venida de Cristo dentro de este periodo de 45 días, cuando se escuche la voz de Dios con voz de trueno. Como dice Cristo en Mateo 24, seréis entregados a tribulación, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Así es. Muchos no van a perseverar. El mismo Cristo en Mateo 24 dice, muchos tropezarán. Caerán. Y tropezar es el zarandeo, que saldrán, abandonarán la fe. Y aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo, dice. Pero yo he pedido que vuestra fe no falte. Entonces, esta fiesta de Pascua y panes sin levaduras está intensamente vinculada una con la otra. Viene Pascua, que es el fin del tiempo de gracia, y ahí es donde empiezan los juicios de Dios. Justamente en fecha de panes sin levaduras, cuando el pueblo de Israel está huyendo de los egipcios y cuando llega ante el mar y tiene que cruzar el mar por la fe. Y allí es cuando él cruza y Dios da muerte a todos el ejército egipcio, ¿no? Que la liberación para unos es la muerte para otros. Fíjense cómo está vinculada una liberación con la otra. Y esos 7 días es un periodo intenso que tienen que habitar, entiendo yo, los hijos de Dios sin mancha ante los ojos de un Dios santo. Fijémonos si encontramos apoyo a esto que estamos diciendo también en alguna cita inspirada de quien nosotros consideramos profeta de Dios, que es Elena de White. ¿Querés leer, Daniel? El deseo de toda la gente en la página 613 dice, el beber de la copa de la comunión había de anunciar la muerte de Jesús hasta que Él volviera. La copa es una promesa de Dios de que el reino finalmente se convertirá en una realidad. Y de nuestra parte es una evidencia de fe en la promesa que esto ha de ocurrir. El rito de la Cena del Señor une el primer advenimiento con el segundo. Entonces aquí la profeta nos está diciendo, ese rito de la copa y los panes sin levadura, que está celebrando Cristo acá con sus discípulos, y que está diciendo, todas las veces que continuares haciendo esto, hacedlo en memoria de mí, esto me apunta a mí, dice, ese rito une el primer advenimiento con el segundo. Nos recuerda tanto el pasado, el sacrificio de Cristo,
Pero también nos recuerda la promesa que Él hizo, que también tomaría esa cena con nosotros en sus venidas, en el reino del Padre. Por eso dice Apocalipsis, bienaventurados los que son invitados a la cena de la boda del Cordero, que es esa cena después de su venida, pues, en el reino de los cielos. Así es. Y que es la misma promesa que Él dijo, no tomará esto hasta que lo toma con ustedes en el Estoy pensando en el este reino de mi momento, es Padre. un pensamiento que se me ocurre ahora, que en el Apocalipsis también encontramos en el séptimo sello media hora profética, ¿no? Que eso, si lo llevamos a una equivalencia de día por año, también habla de 7 días, que podría estar relacionado con esto de los 7 días de panes sin levadura. Un momento en el que en el cielo hay silencio. ¿Por qué silencio? Hasta ese momento, Cristo ha estado ejecutando una tarea que tiene que ver con un juicio. Se están presentando casos. Pero aquí terminó el tiempo de gracia. Todo queda en silencio. El tribunal está cerrado. Y el pueblo de Dios está ante la expectativa, digamos, atónita del cielo, sin mediador, ante la vista y ante el escrutinio de un Dios santo. ¿Qué va a pasar? Todo el cielo está en silencio mirando lo que va a pasar. Ahora, hay algunos detalles adicionales de esta fiesta. Vamos a ver Éxodo 12, ahora 15 al 17. También comenta exactamente las ordenanzas, los estatutos de esta fiesta, ¿no? Dice, 7 días comeréis panes sin levadura. Y así, el primer día, que no haya levadura en vuestras casas. O sea, no solamente era comer pan sin levadura, era que no haya levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo, ¿qué dice? Será cortado de Israel. Será cortado del pueblo de Dios. Cualquiera que peque en ese tiempo, queda fuera. Está ante la vista de un Dios santo y tiene que permanecer sin pecado. Jesús dijo en Apocalipsis, el que es santo, santifíquese todavía. En Daniel 12 también está. El que es puro, purifíquese todavía. Han escogido su camino. Los impíos y los píos, los hijos de Dios, cada uno sigue en su camino de perfección y de pecado, ¿no? Y dice, el primer día habrá santa convocación, y asimismo el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día yo saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Según el texto bíblico, nos está diciendo que la celebración de esta fiesta, ¿hasta cuándo iba a ser? Perpetuo. Perpetuo. ¿Y qué quiere decir perpetuo? Para siempre. Para siempre. En la primera lectura clara del texto. Después, si queremos empezar a rebuscarlo, decir, no, perpetuo es de larga duración, pero puede tener un fin. Bueno, tratamos de empezar a buscar vericuetos para imponer una interpretación determinada. Pero la lectura simple de un niño de esto es de que esto es un mandamiento perpetuo, que no tiene un fin. Entonces, mi pregunta, Daniel, es, ¿qué entiendes tú en relación a estos reposos que está diciendo aquí? ¿Tienen importancia hoy para el pueblo de Dios? Bueno, si vemos que Dios lo dio con una intención para que fuera una educación para el pueblo de Israel, y además dice que lo guardaréis, ¿no?, por generaciones. Si nos enseña algo del plan de redención, el plan de salvación por medio de Cristo y de la obra que Dios quiere hacer en el hombre, yo creo que, ¿cómo podemos decir? No está de más, o no está mal, que nosotros podamos tomar esos días para reflexionar en el Cordero, en Cristo. En lo que significa la fiesta. En lo que significa que es desprendernos del pecado. Enseñarle a nuestros hijos la importancia espiritual de estas cosas. ¿Ves?
Hay personas que tal vez se cierran, hay personas que se cierran solamente por reunirnos a compartir de la palabra y estudiar estas cosas. Dicen, no, ¿lo que ha pasado? Pero yo no veo que Daniel I se vaya a perder por reunirse unos días de esto para reflexionar en estas cosas. Porque Dios dio eso para que fuera en reflexión. Mira, eso ya existía desde antes del pueblo de Israel. Estas convocaciones, estas enseñanzas. Entonces, quiere decir que también nos enseña cosas importantes para nosotros, aún en este tiempo. Lo estamos viendo. Después de que Cristo murió, más de 2000 años. O casi 2000 años, perdón. Conversábamos en la semana de estos temas y decíamos, si analizamos las fiestas, pareciera como que estos reposos continúan vigentes. Aunque quizás este simbolismo de comer la Pascua apurado, esto, lo otro, nosotros como occidentales nos choca un poco, porque es una costumbre más hebrea. Claro, ellos como pueblo de Dios originalmente tenían esa costumbre, porque es la santa convocación establecida por Dios. Pero decíamos, bueno, pero ¿qué sucede con el Nuevo Testamento, con el Nuevo Pacto? A veces se utilizan algunos textos como Colosenses 2:16 para decirle que no tenemos que guardar ni el séptimo día de la semana, ¿no? Que nadie juzgue en comida o bebida, o en día de fiesta, luna nueva o de sábados, que dicen, ¿no? Entonces, algunas personas, como los evangélicos, utilizan este pasaje para decir, ya no hay que guardar los sábados, nadie me juzgue. Sin embargo, si nosotros leemos el principio del capítulo, Colosenses, vayamos a buscarlo, lo voy a leer textual. Desde el versículo 8 tenemos que tener en cuenta esto, porque es fundamental. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces, de lo que está hablando Colosenses 2:16, que termina concluyendo, nadie os juzgue en comida, bebida, días de fiesta o de sábados, está hablando de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres y conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Esto lo estableció los hombres, lo estableció Dios. Dios. Entonces, Cristo dijo, no he venido a cambiar ni una jota, ni una tilde, ni una coma, ni un acento de la ley. Y la ley es esto también. Porque no es solamente los 10 mandamientos, es la ley y los profetas, es Moisés y los profetas, ¿no? Entonces Cristo dijo, yo no he venido a cambiar esto, yo lo he venido a cumplir. Ahora, si estamos viendo que tendrá otro cumplimiento desde la fiesta, yo digo, esto tiene vigencia. Ahora, analizando otros pasajes como Hechos 15, que es el Concilio de Jerusalén, cuando algunas personas de los judíos querían judaizar con el tema de la circuncisión, otro tema completamente diferente que quedó definido, que dijeron no, esto está reemplazado por el bautismo, y se decidió eso. El principio fue no molestar a los gentiles. Acepten a Cristo, absténgase de ahogados, de fornicar, como dice, guarden los 10 mandamientos y acepten a Cristo y no los molesten. Ese fue el principio, ¿no? Y eso se entiende en una cultura cuando las costumbres hebreas son totalmente contrarias al modo de vivir occidental, por ejemplo, ¿no? Que dicen, no los carguen con un montón de cosas que ni aún ustedes llevan. Ahora, ahí como para hacer el balance, ¿no? Analizamos el texto bíblico de las fiestas y su proyección hacia el fin de los días y decimos, no, esto tiene vigencia. Vemos Hechos 15 y decimos, bueno, aquí hay un balance que dicen, bueno, pero tengan cuidado de no cargar a los gentiles. ¿Cuál es el equilibrio? ¿O dónde posicionarnos nosotros?
yo quiero contar una pequeña experiencia. Cuando se estaba comentando esto en una reunión interna acá de los misioneros, el pastor David Gates estaba presentando algunas cosas de estas y habían algunos misioneros que decían, bueno, pero nosotros tenemos que guardar las formalidades de esto, solamente hoy llega la esencia de las cosas y no tenemos que comer el cordero asado al fuego. Evidentemente el cordero no, porque ya Cristo murió. Y las hierbas, tal vez pregunten, pues. Claro, las preguntas esas, ¿no? Apuntando a que los días, como dice, no son sagrados, no son de reposo. Entonces, a mí me quedó grabado a fuego el comentario que hizo la esposa del pastor David. Ella se paró y dijo, miren, yo no quiero, como dice, cada uno haga lo que quiera. Esto evidentemente tiene mucha información atrás que debemos conocerla, que nos llega a nosotros. En mi vida yo pensaba de que esto no tenía importancia estos días y nunca celebramos la fiesta con mi familia. Y yo creía que mis hijos, decía ella, iban a conocer, iban a tener presente el tema del santuario y de las fiestas del Señor. Sin embargo, con el transcurrir de los años y una vez crecidos ellos, no sé si estoy recordando bien, pero prácticamente ella dijo, no lo tienen presente. No saben de qué se trata. ¿Cuáles son las fiestas del Señor? No sé. Y esto más allá de quién se trate, ¿no? Es una realidad que ocurre con casi todos, por no decir todos, los adventistas, por ejemplo. No tenemos presente, si nos preguntan cuáles son las fiestas del Señor, no sabemos ni nombrarlas. ¿Qué vamos a decir? ¿En qué días? ¿Cuál era el simbolismo? ¿Qué significaba? No sabemos nada. Ahora, si nosotros apartáramos estos días y le diéramos un poquito más de relevancia, porque a lo que uno dedica su tiempo es lo que uno le da relevancia, quizás podríamos comprender lo que estamos estudiando hoy. Pero sí conocemos Navidad, Semana Santa. Claro, de eso sí, sobre todo si trae regalos, ¿no? Ajá. Desde niño. Nos gustan esas fiestas. Entonces, yo les decía el programa anterior, nosotros tenemos muchas preguntas, pero no todas las respuestas. Estamos estudiando este tema con ustedes y queremos presentarle el balance. No queremos judaizar, como quien dice, de empezar a meter costumbres hebreas y sobre todo lo que viene de las tradiciones y las costumbres humanas y no según Cristo, al pueblo de Dios. Pero sí nos parece importante resaltar la importancia de conocer estas fiestas, porque nos dan luz acerca de lo que nosotros vamos a tener que atravesar. Y si nosotros apartáramos estos días solemnes para entender la esencia de estas fiestas, no tanto para comer la hierba amarga, si la hierba amarga nos transmite por el gusto lo amargo de los días finales, pues comamos la hierba amarga. ¿Cuál es el pecado? Pero no hagamos de comer la hierba amarga la religión. Nosotros tenemos que entender la esencia. A eso apuntamos. No sé si vos tenés algún comentario más en relación a esto. En el caso mío, que se ha ido meditando, ¿no? en esto de las fiestas, yo no estoy cerrado. No estoy cerrado, pero como te dije estos días, no he dado el paso en el sentido de decir qué día caerá para guardarlo. ¿Me explico? Pero si dicen, por ejemplo, mira, vamos a reunirnos ese día para meditar, tranquilo, estoy disponible. Mientras que otros no. Otros hasta se cierran para eso. Entonces, tal vez me falta más, tal vez conocer más, indagar, no sé. Que la cuestión madure, ¿no? Ajá. Pero, en mi caso, no estoy cerrado. Hay una cosa, como yo te comenté estos días, hay una cosa que ha pasado. Las veces cuando, por ejemplo, de un tema más, me refiero de la Biblia, cuando yo no me cierro o cuando yo no tengo una actitud cerrada de decir, no, lo que yo creo es así, por lo tanto tú estás equivocado, sino que me doy la oportunidad de la duda, conozco más. Cuando yo digo, no es como yo digo, es como yo pienso, como yo creo, no sé. Pero las veces cuando yo he dicho, bueno, voy a estudiarlo, voy a ver si yo tal vez tengo una ignorancia acerca de eso, conozco más. ¿Ves? Entonces por eso que yo digo, no a la primera yo digo, no, mira, eso es de los judíos, así que
Eso no tiene nada que ver con la salvación, eso no, sino que estoy abierto. Estoy abierto. Un mismo argumento que se presenta para el sábado, el séptimo día de la semana. Ajá. Personas que les suena tan raro como a nosotros, esto de que se presente un día sagrado, que te dicen, no, 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 eso está en el pasado. Y el reposo, nuestro reposo es Cristo. Claro. Entonces, nosotros tenemos que ponernos en el lugar también de esas personas, comprenderlas, pero al mismo tiempo tener la mente abierta para poder aceptarlo si es verdad. Analizar las cosas desde el punto de vista bíblico. ¿Dónde está establecido de que esa fiesta ya no tiene vigencia? Jesús dijo, lo que estamos haciendo, de ahora en más, hacedlo en memoria de mí. Y nosotros vamos a decir, no, ya no tiene vigencia. Jesús se reunió con sus discípulos ese día, pero nosotros no nos vamos a reunir. Es un poquito contradictorio, ¿no? Pero bueno, lo vamos a dejar ahí. Aquí hay un comentario de uno de nuestros amigos, Abelardo Alfaro, que habla justamente sobre este tema y decía hay que guardar o no. Dice, hay personas que dicen que todas esas tradiciones judíos cristianas no tienen nada que ver con nosotros hoy. Se han quedado con el antiguo judaísmo. Jesús hizo un nuevo pacto. Toda ceremonia Cristo la abolió en la cruz. Eso es lo que dicen. Sin embargo, hay que ver el trasfondo de la fiesta y cuál es el propósito y qué tiene que ver con nosotros. Jesús es el centro de las fiestas, del santuario, de las ceremonias, del sábado, etc. Por lo tanto, exaltemos más a Jesús, quien es la gran esperanza y es lo que la gente necesita escuchar en el contexto de la pandemia que estamos viviendo, ¿no? Pero creo que, o sea, lo que quiero rescatar de este comentario es de que justamente puede ser de que sea la primera vez que alguien escuche sobre alguna fiesta judía. Sea la primera vez que alguien escuche sobre esto que estamos hablando, sobre lo que no es una fiesta judía. Algunos se ofenden cuando dicen fiesta judía porque dice Judá es una de las tribus de Israel. Es una fiesta del pueblo de Dios, podríamos decir, ¿no? Entonces, pero yo creo que hay personas que, como decía Daniel, se cierran a ver si hay una posibilidad o no. Pero yo creo que lo importante es lo que hay detrás, lo que significa, y ese es el objetivo, creo, de este programa también, de que se presente, por ejemplo, a mí algo que me vino reciente es el tema del Pesaj, por ejemplo, que era el significado de la Pascua, o sea, es algo que no tenemos en cuenta normalmente. Entonces, si nosotros estudiamos realmente el trasfondo de todo esto, decimos, bueno, sí tiene un significado para nosotros y sí tiene que hacer una influencia en nuestra vida y sí tiene que generar un impacto. Entonces, es como que necesitamos tener la mente abierta y ver qué propósito puede tener para nosotros hoy o qué propósito tiene para nosotros en el futuro. Entonces, eso nos va a permitir a nosotros estudiar la Biblia con más diligencia y estudiarla con más amor, o sea, nosotros sinceridad, sí. Y además de que nosotros, por los versículos que presentaste al principio de este programa, o sea, de este seminario, que el camino de Dios está en el santuario también. Entonces, las fiestas dentro del santuario tienen un sentido. Nos hablan acerca del camino de Dios, ¿no? Entonces necesitamos ayuda de Dios para poder tener una mente correcta al estudiar y un espíritu correcto también. Amén. Mira lo que dice mismo el que escribió el Colosense, que es Sí. Pablo. Él dijo, 1 Corintios 5, 6 en adelante, no es buena vuestra jactancia. ¿Acaso no sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, como sois, sin levadura. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya es sacrificada por nosotros, pero él no está diciendo de que ya no se tome en cuenta, ya Cristo murió, así que, pero miren lo que sigue diciendo. Así que celebremos la fiesta. No con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y verdad. Ahí te está hablando de que lo que interesa es celebrar la fiesta en la esencia. Claro. Pero él dice, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, así que celebremos. O sea, Claro, porque la Pascua, sigamos meditando. La Pascua es lo que, la primera partecita, ¿no?
Pero después venían los panes sin levadura, que hacen referencia también a nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Bueno, hay una experiencia para el pueblo de Dios, lo que significa el pan sin levadura, que es desde ahora. Vivir, porque dice ahí, celebremos la Pascua sin la malicia y sin la maldad, que representa la levadura. Pero también sería bueno que nosotros tomáramos el día ese de Pascua para meditar en estas verdades también. No está de más. Te vas a perder por eso. No, yo creo que vas a recibir más bien. Para que pensemos, ¿cómo está nuestra vida? Ajá. ¿Todavía tengo levadura que sacar de casa? Uh-huh. Para que nos propongamos metas de vivir en santidad. ¿Cómo estoy con Cristo, que fue el Cordero? ¿Cómo de Él? Porque tenía que comerse el Cordero. Ajá. ¿Cómo de Él? Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, dijo Cristo. ¿Ves? El que come mi carne, ese tiene vida eterna. Entonces, tanto Dios proveyó el medio para nuestra salvación, pero también proveyó el medio para nuestra vida espiritual, que era ese mismo Cordero. Por eso dice que luego que se sacrificaba el Cordero que se comía, que era liberación del pecado, pero tenías que comer ahora pan sin levadura. ¿Y quién le dijimos que era el pan? Cristo Jesús. No podemos vivir espiritualmente sin Cristo. Y no solamente comer el pan sin levadura, sino no tener levadura en tu casa. Ajá. Que tu casa representa a tu familia, a tu ser. Nosotros somos templo del Espíritu Santo, entonces no podemos albergar levadura. Claro. Y que bueno, gracias a Cristo es que nosotros podemos vivir limpio del pecado. Sin Cristo no podemos sacar la levadura. Mira, la levadura representa nuestro propio orgullo. Lo más difícil de nosotros es que muera nuestro yo. Mira, eso es lo más difícil nuestro para carácter, la personalidad. Claro, para Daniel primera, morir solamente con Cristo. Por eso dice Pablo, estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Si Cristo vive en mí, tengo la garantía de que podré estar honrando a Dios, o sea, vivir obediente a la ley, sin pecado. Vos sabés que de eso trata la gráfica siguiente, que habla acerca de que nosotros somos el cuerpo de Cristo, que es la cabeza. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Dice, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Si la cabeza tiene que pasar por Pascua, el cuerpo tiene que pasar por Pascua. Si la cabeza tiene que pasar por panes sin levadura, el cuerpo va a tener que pasar por panes sin levadura. Dice 1 Corintios 6, 15 al 17, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Somos miembros, somos parte de Cristo. Uh-huh. Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, en el sentido de los que se quieren unir con rameras o los que practican, digamos, el adulterio. De ningún modo. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Esto se entiende espiritualmente. Uh-huh. Dice 1 Corintios 10, 16 al 17, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. ¿Comunión qué es? Es habitar juntos, ¿no? Es habitar en lo mismo. Común unión, viene la definición de la palabra. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión, no es estar en uno con la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Nosotros tenemos que ser pan entregado, como es el cuerpo de Cristo. Es lo que está diciendo el versículo. Tenemos que habitar en comunión con Cristo, vivir su misma vida. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, miembros, cada uno en particular. Somos miembros, somos partes de Cristo mismo, ¿no? Entonces, el pan sin levadura es símbolo del cuerpo de Cristo y nosotros somos ese cuerpo de Cristo también, ¿no? El pan dentro del santuario, es importante destacar que se encontraba en el lugar santo y en el lugar santísimo. En los dos lados había pan. Los 12 panes sin levadura que se encontraban en la mesa de los panes de la proposición en el lugar santo, que hacían referencia también a las 12 tribus de Israel, está hablando acerca del pueblo de Dios justamente. El pan es Cristo, pero los 12 es su iglesia, es Cristo con su iglesia, ¿no? El pan entregado.
Y el maná, que figuraba en el arca del pacto, también era el pan del cielo que descendió para mantener a ese pueblo. Es el pan milagroso de Dios, ¿no? El que es entregado en el momento de mayor necesidad. Entonces, en ambos tenemos la presencia del pan. Entonces, Y en los dos no tenía levadura. no. Y es un camino de purificación, ¿no? Cuanto más cerca del arca del pacto, que es el camino del santuario donde termina, más puro debe ser. Finalmente tiene que ser como pan del cielo. Y ese es el símbolo nuestro. Hay algo importante que nosotros tal vez no tomamos en cuenta. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel fue libertado de Egipto por Dios que lo lleva, ¿no? Y cuando antes de darle la ley, lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos en el monte Sinaí, ¿cuáles fueron las primeras palabras de Dios? Éxodo 21 dice, habló Dios todas estas palabras. Mira quién le habló Dios al pueblo de Israel. Dios Sí. estaba en el monte Sinaí, en ese monte dice que estaba humeando y que truenos, la voz de Dios se escuchaba como trueno, y el pueblo de Dios estaba abajo. Dios le va a dar la ley porque el pueblo de Israel ya venía más de 200 años de esclavitud en Egipto, y Egipto era una nación idólatra. El pueblo de Israel ya se había olvidado del verdadero Dios, de los principios de Dios, así que Él va a dar los mandamientos para recordárselo. Pero miren las palabras que utiliza Dios cuando comienza. Él no comienza diciendo, mira, no tendrás dioses delante de mí. Él dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. O sea, ya eres libre. Así que los mandamientos que él comienza a contar allí, que son 10, él lo que está diciendo es, ahora estas cosas se cumplirán en ustedes porque ustedes ya son libres del pecado. Una representación. ¿Me explico? Sí. Que es un principio espiritual que nosotros tenemos que entender. Cuando hemos sido libertados en la Pascua por medio del Cordero, ahora, si hemos sido, Dios nos promete, dice, no te daré un corazón, no te esté mi ley. ¿Qué significa esto? Vas a tener poder para guardar mis mandamientos. Estos mandamientos aquí Dios no lo colocó al pueblo de Israel como una orden como tal. No, Él está diciendo, has sido libertado, ahora tú puedes. Ahora los mandamientos se van a cumplir en ti como una promesa. Si yo fui capaz de sacarte de aquella esclavitud, te puedo sacar de cualquier esclavitud. Ajá, entonces, has sido libertado. Míralo como dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, casa de servidumbre, o sea, de esclavitud. Eres libre, ahora estas cosas se van a cumplir en ti. Pero ¿qué pasó con Israel? Bueno, Israel lamentablemente basó la salvación por obras y él dijo, no, todo lo que Jehová ha dicho, eso haremos. Hermano, somos los más débiles para obedecer. ¿Qué pasó los siguientes días adorando un becerro de oro? ¿Me explico? ¿Qué es lo que tenía que haber dicho Israel? Bueno, Señor, por medio de tu poder, danos la fuerza para obedecerte. Somos débiles. ¿Me explico? Pero Como Pedro una vez Ajá. recapacitado, ¿no? Cuando dice, Pedro, ¿me amas? Claro. Señor, tú lo sabes, ¿no? ¿Y qué tiene que suceder? ¿Qué sucedió con Pedro para que diera esa respuesta? Comprender su pobreza, ¿no? ¿Y en qué momento? Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Y en qué momento se dio cuenta? Después de la gran Cuando angustia. negó al Señor. Cuando él ve y dice, mira, yo no soy nada, Dios mío, te negué. Yo creía que podía. Ajá. El día que juré que iba a dar mi vida por Cristo, lo negué 3 veces antes que cante el gallo. Claro, entonces, ¿qué es lo que quiero decir, hermano? Esto es evangelio. Esto es evangelio. Lo que viene relatando Éxodo 12 del cordero, de los panes sin levadura, eso es evangelio. Dios te está diciendo, mira, yo te doy los medios para librarte de la condenación del pecado, pero también te doy el medio para que tú vivas en victoria sobre el pecado. ¿Qué representa el pan sin levadura? Es yo viviendo, y viene que después de la Pascua, o sea, eres libertado por medio de la sangre del cordero. Ahora tú puedes vivir sin pecado, puedes vivir sin orgullo, sin la malicia que es la levadura. ¿Qué pasó cuando Cristo libertó a la ramera? Ajá. A María Magdalena. Le dice, mira, Vete no peques más. y no peques más. Ahora, pero ven lo bello de esto. Cristo le dijo, ni yo te condeno, o sea, yo te justifico, porque lo contrario a condenar es justificar. ¿Qué es lo que está diciendo? Mira, ni yo te condeno, o sea, Ahí estaba pasando por alto, ¿no? claro. Una especie de Pascua. Ahora, has sido justificada, ahora tú puedes vivir sin pecar. ¿Ves? Anda y no peques más. Eso es lo que dice Romano. Lo que dice Romano, hermano, yo le invito a que usted lea Romano, todo el libro de Romano. Romano habla del evangelio, el evangelio puro. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree.
Porque dice, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Ves? La justicia, lo que yo necesito para vivir sin pecado. La justicia de Dios se media por medio de ¿qué? Del Evangelio. Tenemos que leer completo, ¿no? En contexto. Y lamentablemente... No quedarnos con porciones para sacarlo de contexto y decir, no, yo estoy bajo la gracia, puedo seguir pecando. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa, Noé y Loreto? Lamentablemente nosotros como pueblo de Dios hemos dejado a un lado el Evangelio. Conocer el Evangelio. Y el Evangelio es lo que se va a estudiar por la eternidad, ¿no es? Hemos minimizado el poder del Evangelio. No, el Evangelio es fácil. Claro, es fácil como noticias, que hasta un niño lo entiende. Pero tú sabes lo que tuvo que hacer Cristo para que esa noticia, o para que nosotros podamos, que ese Evangelio se cumpla en nosotros. Dice, bueno, se estará estudiando por la eternidad hasta Los Ángeles. El Evangelio no es poca cosa. Por eso que Dios tiene que utilizar estas ilustraciones de la pan sin levadura, del cordero comerlo sin asado por fuego, con las hierbas amargas, para que nosotros entendamos lo que tiene que ocurrir en nosotros. ¿Ves? Entonces, cuando dice que después de la Pascua venía el pan sin levadura, si tú has nacido de nuevo en Cristo, Dios te promete, puedes vivir sin pecado. 7 días. ¿Por qué 7? Eso es algo que implica en toda nuestra vida, pero también tiene un cumplimiento, como estamos diciendo, claro, futuro. En el tiempo del fin. Ahora, donde ahí ya sí va a ser muy tajante la cosa, ¿no? Claro, entonces, muy bien tú has explicado que se muestra que esto también está para el tiempo del fin, pero también la Biblia nos enseña que ahora se puede cumplir en nosotros, ahora. Desde María Magdalena ya le dijo, Betty, no peques más. Claro, entonces, estas cosas, como que nosotros le hemos reducido de importancia. Pero aquí Dios nos muestra cómo nosotros podemos vivir en victoria. Comer el pan que es Cristo, que me da vida espiritual, que cada día, o sea, si Cristo mora en mi corazón por medio de la palabra, el pecado sale. O sea, entra Cristo, ¿qué pasa con el pecado? El pecado sale. Se va Cristo, ¿qué pasa con el pecado? El pecado vuelve. No podemos servir a dos señores. Exactamente. Entonces, estas son cosas que nosotros tenemos que tomarlo y meditarlo y pensar, oye, ¿cómo estoy? Estoy comiendo del Cordero, estoy comiendo de Cristo cada día para poder vivir sin pecado, ser un pan sin levadura, porque la levadura es malicia y orgullo, que es lo que más abunda en nuestro corazón, que nuestro corazón es engañoso. Yo quiero pedirte unos minutos, unos segundos, para hablarte de la levadura, porque nosotros, mira, el pueblo de Israel tenía levadura y tenían conocimiento del santuario, tenían conocimiento de la ley. O sea, quizás podían quitar la levadura que hace fermentar la harina, ¿no? Ok, o sea, en el rito, se quedan con el rito. Claro. Pero en esencia, ok. Ajá. En esencia estaban matando a Cristo. Exactamente. Entonces, descendientes de Abraham, del padre de la fe. Ok. Mira lo que le dijo Cristo a los discípulos. Y aquí hay una enseñanza importante. Y lo vamos a ver ahorita con el espíritu de profecía también. En Marcos 8, 15, Cristo le dice, y Él les mandó diciendo, mirad, es la palabra que utiliza, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes, o los herodianos también. Y aquí Cristo se lo está diciendo a los discípulos. Él dice, mirad, y si te dice mirad, es porque es una orden y es algo importante. Dice, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. En Lucas 12:1 te dice que le dijo, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. O sea, ella está diciendo que la levadura es hipocresía. Entonces, mira lo que dice Marcos 3:6. En Marcos 3:6 te dice que era la levadura de los fariseos y herodianos. Salieron entonces los fariseos y se confabularon con los herodianos para destruirlo, o sea, para matar a Cristo. Hermano, te estoy hablando de un pueblo, de un grupo de personas que decía, somos descendientes de Abraham, conocemos el santuario, tenemos a los profetas. Que estaban vestidos hasta con las vestiduras sacerdotales. Ajá. Esas personas. Ayunaban 2 veces a la semana. Se paraban en las plazas a orar. Te estás dando cuenta de las personas que estás hablando aquí. Y te dice, se reunieron con los herodianos para matar a Cristo. Matar forma parte, quebrantar los 10 mandamientos, que dice el 6º mandamiento, no matarás. O sea, pero ellos se sentían bien tranquilos porque conozco el santuario, sacrificamos el cordero, conocemos la palabra, tenemos los profetas. Yo dirijo la orquesta.
o también de los... El sumo sacerdote ahí, Anás, Caifás y Ajá. todo eso, se sentían como los dueños de la ceremonia. Ajá. Se habían puesto por sobre quienes estaban simbolizando todas esas cosas, ¿no? Ahora mira lo que representa la levadura y que nosotros tenemos que meditar en esto, a ver si nosotros también podemos caer en esto, la levadura. En Mateo 22, 15 en adelante dice, entonces se fueron los fariseos, consultaron cómo sorprenderlo en alguna palabra y le enviaron sus discípulos junto a los herodianos, vuelven a nombrar a los herodianos diciendo, maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Está permitido dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, ¿con qué intención lo estaba haciendo? Con malicia, dice, con una adulación. ¿Para qué? Para entrampar a Cristo Jesús. Eso forma parte de lo que es la levadura. Jesús sigue leyendo, entonces también se ve la mundanalidad, el escepticismo, no creían en la resurrección cuando la Biblia te habla de la resurrección. ¿Qué enseñaba las primicias? La resurrección, pero los saduceos no se sentían santos y no creían en la resurrección. ¿Te estás dando cuenta? Escepticismo, falta de conocimiento de la palabra, eso es levadura. Ahora tenemos que preguntarnos si estas cosas están en nosotros también, porque Cristo le dijo, hey, guardaos de la levadura a los fariseos, Es de algo los saduceos. contagioso, ¿no? Ahora, mira lo que dice Elena de White acerca de esto, te voy a hablar del el deseo de toda la gente. Y pongan atención a lo que dice Cristo, porque Cristo sintió una tristeza al ver que los discípulos podían contagiarse de esta levadura. Por eso le dice, hey, cuidado, guardado. Dice, Jesús gimiendo en su espíritu, es la palabra que dice, gimiendo en su espíritu. Una tristeza, le dice. Y apartándose del grupo de caviladores, volvió al barco con sus discípulos. En silencio, pesaroso, cruzaron de nuevo el lago. O sea, iban callados. No regresaron, sin embargo, al lugar que habían dejado, sino que se dirigieron hacia Betsaida. Esto está en Deseo de toda la gente en la página 374. Entonces dice, a Betsaida, sin embargo, al lugar que habían dejado, sino que se dirigieron a Betsaida, cerca de donde había sido alimentado los 5,000. ¿Se recuerda cuando Cristo hizo el milagro de alimentar a la multitud? O sea, de 5 panes y dice, al llegar a la orilla más alejada, Jesús dijo, mirad, y guardaos de las levaduras de los fariseos y saduceos. Los discípulos creyeron que Cristo se refería a esta circunstancia y les recomendaba no comprar pan a un fariseo o a un saduceo. Eso es lo que pensaban los fariseos. Pero miren lo que sentía Cristo. Entonces dice, con frecuencia su falta de fe y de percepción espiritual, o sea, falta de fe y falta de percepción espiritual, les había hecho comprender así erróneamente sus palabras. O sea, por esa falta de fe, no comprendían las palabras de Cristo. Ajá. Entonces dice, Por eso las parábolas les resultaban tan inentendibles, ¿no? Cuando Jesús decía el sembrador salió a sembrar y les daba un ejemplo de lo que son las cosas espirituales con las cosas que vemos todos los días, ellos estaban tan con mente humana que no eran capaces de transportarse a la enseñanza de la parábola. ¿Cuál era el motivo de esto? ¿Cuál era la razón? Porque ellos están muy influenciados por la enseñanza de los fariseos, Claro. que iban en contra de la Biblia, ¿no? De la Escritura. Entonces dice, con frecuencia su falta de fe y de percepción espiritual les había hecho comprender así erróneamente sus palabras, o sea, las palabras de Cristo. En esa ocasión, Cristo los reprendió. Es la palabra que utiliza, los reprendió. Cristo amaba a los discípulos. Y lo que menos quería Cristo es que ellos fueran influenciados por la levadura. Entonces dice, con frecuencia, en esa ocasión Jesús los reprendió por pensar que el que había alimentado a miles de personas con algunos peces y panes de cebada pudiese referirse en esta solemne amonestación simplemente al alimento temporal. Los reprendió por pensar que él se estaba refiriendo a un pan temporal. Entonces dice, mira lo que dice aquí, pongamos atención. Había peligro de que el astuto raciocinio de los fariseos y saduceos, que es la levadura, sumiese a sus discípulos en la incredulidad y les hiciese considerar livianamente la obra de Cristo. Eso es lo que hace la levadura. Por eso que nosotros tenemos que reflexionar si estas cosas que son levaduras todavía están en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque corremos el peligro de caer en la incredulidad y de considerar livianamente la obra de Cristo. Ahora, ¿qué es lo que evidencia de que nosotros podamos tener la levadura que nos lleva a considerar livianamente la obra de Cristo? Hermano, ¿cómo nos sentimos cuando pecamos? ¿No sentimos remordimiento? ¿Sentimos que no pasa nada?
Si eso sucede, estamos con la levadura, creyendo de que no pasa nada, como los fariseos. Esa levadura está destruyendo nuestra vida espiritual. Por eso dice Cristo muy enfáticamente, dice, los reprendió, sintió tristeza en su corazón, gimiendo en su espíritu, porque la levadura tenemos que sacarla de nuestra vida, si no nos va a llevar a la incredulidad, sino ahora en el tiempo del fin. Y fíjate que es un poquito de levadura, leuda toda la masa. Leuda toda la masa, ese es el problema de la levadura. Entonces se expande, se expande, se expande. Ajá, entonces nos lleva a la incredulidad, como los fariseos, o a considerar livianamente la obra de Cristo. Entonces cada vez que nosotros pecamos, pisoteamos la sangre de Cristo, o sea, consideramos livianamente a Cristo. Entonces, estas cosas son importantes que nosotros nos meditemos, porque si está en la palabra, tiene una razón. Y es, estoy siendo limpiado, como dice Pablo, celebremos ahora la Pascua sin la malicia y sin la maldad. Porque si albergamos aunque sea un poquito de eso, de orgullo, va a afectar toda nuestra vida. Así como un poquito de levadura, afecta toda la masa. Bien. A mí me gustaría recalcar algo tal vez que... Ya pasando a la etapa de las conclusiones, porque se nos está yendo el habías programa. mencionado previamente, es que justamente el pan sin levadura está tanto en el lugar santo como en el lugar santísimo y cada vez es más puro, ¿no? Entonces, algo que tal vez aprendimos hoy igual es de que en esos 7 días que se vive sin levadura, se pasa por una angustia. Es una angustia de fuego, ¿no? O sea, es una angustia muy... O sea, intensa, exactamente. Entonces, si nosotros vamos a Apocalipsis 22:11, donde dice, el que es injusto sigue injusto todavía, el que es impuro sigue impuro todavía, pero cuando dice el que es santo, santifíquese todavía. O sea, ese momento de angustia va a permitir que los hijos de Dios puedan ver el rostro de Dios, porque realmente va a purificarlos completamente de todo con fuego, con esa prueba tan dura. Entonces eso los va a hacer permitirse eso y les va a quitar por completo esa levadura que tenían y en ese momento no tienen, pero es como que eso va a erradicar y los va a hacer realmente decir, bueno, Señor, o sea, realmente olvidarse de eso y no querer más de eso. Y como decía Daniel, yo creo que algo importante es que nosotros veamos cómo es nuestra relación con el pecado. O sea, si cuando pecamos realmente nos sentimos mal o nos arrepentimos. Y a veces nuestros pecados pueden ser tan simples o pequeños como el no pedirle a Dios ayuda en un momento de dificultad, o el no ir directamente, o el no ir primeramente a Dios todos los días de nuestra vida, porque yo creo que esa es como la clave para poder vivir sin pecado, y que muchas veces descuidamos el estudio de la palabra o la oración, y que eso es lo que nos facilita pecar durante el día. Y a veces, tal vez una experiencia personal, lo que a mí más me duele es cuando digo, ¿cuánto tiempo perdí haciendo cualquier otra cosa en vez de realmente ir a la fuente de agua viva? Y muchas veces, o a mí me pasa por lo menos, que cuando no voy a la fuente, los problemas se aumentan. O sea, los problemas, si estoy pasando así una circunstancia con el bebé o lo que sea, o cotidiana en nuestro diario vivir, es como que se potencia. Se potencia de una manera que vos decís, ay, si hubiese estado con Dios, tal vez hubiese salido de este problema más rápido. Hubiese tenido una actitud correcta. Entonces creo que lo más importante es la santificación diaria. Y eso solamente se logra con la relación diaria. Y que realmente nuestro Dios pueda hacer nuestra ayuda a quitar toda la levadura que hoy necesitamos quitar de nuestra vida, que pueden ser cosas hasta cotidianas de nuestro diario vivir que ni siquiera decimos, ay, eso no puede ser algo malo, pero si está ocupando el lugar de Dios es algo malo. Bien, en el día de hoy nos habíamos propuesto abarcar dos fiestas, ¿no? Panes sin levadura y primicias. Hemos podido hablar nada más que de panes sin levadura hasta el momento, lo vamos a
tener que cortar aquí el programa. Vamos a continuar con primicias en el siguiente. Son dos festividades que están muy vinculadas, así como Pascua está vinculado a panes sin levadura. Panes sin levadura está vinculado a Pascua. De hecho, se celebraban con un día de diferencia. Pero recién tú compartiste, Daniel, este pasaje de 1 Corintios 5, 6 al 8, donde Pablo dice: limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Pablo nos está diciendo: tenéis levadura. ¿Qué tienen que hacer? Límpiense, para que seáis nueva masa. ¿Qué está queriendo decir aquí? Necesitan ser nuevas personas. Tenemos que sacar la levadura de nuestras vidas. Eso es una tarea que nos corresponde hacer. Y que muchas personas dicen: no, siempre vamos a vivir con pecado. Cuando Cristo vuelva, Él nos va a purificar. No, eso es un mensaje diabólico, porque te lleva hasta el momento en que el que es puro va a tener que seguir siendo puro y el que es pecador va a tener que seguir siendo pecador. Te quiere llevar, te quiere transportar pecador. ¿Para qué? Para que sigas siendo pecador. Y a la final muerte eterna. Exacto. El mensaje es claro. ¿Y por qué dice esto? ¿Por qué se pueden limpiar? Porque vuestra Pascua ya fue sacrificada. Cristo ya se entregó. Los méritos ya están comprados. Y como decía la profecía en Daniel 9, para terminar con el pecado, expiar la iniquidad. Eso puede ocurrir en nosotros. Traer la justicia por perdurable. medio de esto, claro. Todo eso viene porque la Pascua ya fue sacrificada. Y dice aquí: así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia, como lo que le explicabas vos, qué significa la levadura, maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y verdad. Y me quiero despedir con estas palabras del Salmo 15. ¿Está hablando quién? Jehová. No es ni David ni Salomón, no. Se le pregunta: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Nosotros habíamos visto en el pasaje de la liberación del pueblo de Dios que compartimos hoy, que hablaba del monte, ¿no? Que dice: vosotros tendréis canción, aquí en azul, como en noche que se celebra Pascua, y alegría de corazón como el que va al monte de Jehová. Esto es un pasaje de Isaías 30, 29. Tenemos que ir al monte de Jehová. ¿Cuál es el monte? El monte de la santidad. Y esto lo vamos a estar viendo el programa que viene. Pero acá dice: ¿quién morará en tu santo monte? Y Dios responde: el que anda en integridad y hace justicia. ¿Va a morar el injusto? ¿El que no es íntegro? No. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Desde su corazón sale verdad, desde el origen de las ideas. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aun en lo que escucha, es santo. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero que honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas, el que se comporta de esta manera, ¿qué dice? No resbalará jamás. Entonces, la pregunta es: ¿cómo? ¿Cómo podemos llegar a hacer estas cosas si somos malos por naturaleza? Cristo es el gran milagro que nos fue dado, no solamente para morir por nosotros, sino para ser Dios con nosotros. De hecho, el nombre registrado para este Mesías en el Antiguo Testamento es Emanuel, Dios con nosotros. Y Él, cuando se va de esta tierra, les dice a sus discípulos: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Para qué? Para que esto
pueda ser una realidad en su iglesia. Y algo importante en ese sentido es que, por ejemplo, dice, coman de este pan. ¿Y qué significa comer el pan? O sea, ¿no? que forme parte de su cuerpo, o sea, formar parte de uno mismo. Entonces, somos lo que comemos, sí. ¿no? Entonces, realmente es muy importante lo que decís, pero Dios mismo quiere estar dentro de nosotros, vivir, morar dentro de nosotros, que eso se resplandezca en nuestras actitudes y se refleje en poder tener el poder de vivir sin pecado realmente. Entonces, hacer a Jesús en nosotros, vivir como Jesús vivió. Amén. Saben que estamos llegando muy apresuradamente a los días finales de la historia del gran conflicto entre el bien y el mal, donde todo esto que estamos estudiando va a alcanzar su punto cúlmine, podríamos decir, su clímax. Y la pregunta es, ¿nos estamos preparando para ese tiempo? ¿Hemos hecho de ese Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros? El tiempo pasa aprisa, la oportunidad pasa. ¿Y vos qué estás haciendo? Oirás la invitación.